¿Qué pasaría si tres palabras sinceras pudieran liberar gracias que parecen haber estado encerradas en tu vida durante mucho tiempo? ¿Has considerado alguna vez que lo que falta en tu camino espiritual podría no ser más esfuerzo, más promesas o más peticiones, sino simplemente la manera correcta de hablar con Dios en el momento oportuno, con el corazón adecuado? Puede parecer demasiado simple, pero ahí reside precisamente uno de los mayores misterios de la vida espiritual. Mucha gente reza a diario. Rezan, encienden velas, llevan objetos bendecidos, asisten a misa, hacen novenas y aún así sienten que algo no fluye, como si hubiera una puerta entre el cielo y sus propias vidas que no se abre del todo. ¿Has experimentado esto alguna vez? Esa sensación de que la fe existe, el esfuerzo también, pero la respuesta parece lejana. Acompáñame hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte más de lo que imaginas. Dentro de la tradición del catolicismo más profundo, aquello que habla de la guerra espiritual, el discernimiento y la intimidad con Dios, existen enseñanzas poco difundidas, pero poderosas. Enseñanzas que demuestran que no se trata solo de cuánto rezas, sino de cómo lo haces. No se trata solo de cómo te vistes, sino de cómo vives. No se trata solo de dónde estás, sino de la actitud interior que llevas. Existen poderosos relatos espirituales de hombres y mujeres de fe que vieron más allá de las apariencias religiosas, personas que comprendieron cuándo una oración provenía solo de los labios y cuándo surgía viva, como fuego, del corazón. Entre estos nombres se encuentra uno de los místicos más respetados de la espiritualidad cristiana, conocido por confrontar fuerzas espirituales, aconsejar a miles de almas y vivir una intensa relación con lo sobrenatural de Dios. Su consejo no era complicado, sino directo, penetrante y transformador. Advirtió que muchas gracias no actúan no porque Dios no quiera responder, sino porque el corazón humano crea barreras inconscientemente. Palabras mal pronunciadas, acciones automáticas y repetidas, hábitos familiares que debilitan el ambiente espiritual. Incluso la forma de hablar con Dios puede, sin que la persona se dé cuenta, cerrar lo que tanto se esfuerza por abrir. Y aquí hay algo que casi nadie enseña con claridad. Hay palabras espiritualmente decisivas, palabras que no funcionan como fórmulas mágicas, sino como claves para el posicionamiento interior. No manipulan los cielos, alinean el alma, y cuando el alma está alineada, la respuesta cambia. Quizá hayas aprendido a pedir, quizá hayas aprendido a dar gracias, pero quizá aún no hayas aprendido a decir estas tres palabras correctamente, y cuando se dicen con verdad, reorganizan la oración, restauran la intención y abren el camino a la gracia. No es teatro espiritual, no es repetición mecánica, es entrega consciente. A lo largo de este video comprenderás por qué ciertas oraciones parecen más fuertes que otras, por qué algunos entornos se sienten ligeros y otros pesados, y cómo los objetos, los hábitos y el lenguaje espiritual se conectan más profundamente de lo que muchos imaginan. No es superstición, es práctica espiritual práctica. Así que abre tu corazón, escucha con calma y presta atención a los detalles, porque lo que viene a continuación no solo es información, sino guía espiritual aplicada. Y la primera de estas tres palabras ya empieza a cambiarlo todo cuando se dice correctamente, y eso es precisamente en lo que vamos a profundizar ahora. Y mientras escuchas esto, vale la pena hacer una pausa interior verdaderamente honesta, porque no se trata solo de comprender, sino de reconocerte a ti mismo en lo que se dice. ¿Cuántas veces has sentido que intentabas hacerlo todo bien espiritualmente, pero en tu interior aún había peso, duda o incluso cansancio en tu fe? Esto es más común de lo que parece, y cuando hablamos de estas verdades abiertamente, otras personas se dan cuenta de que no están solas. Si este tema te resuena, deja un comentario abajo compartiendo lo que más te ha conmovido hasta ahora. Podría ser una experiencia, una dificultad al orar, o incluso algo que sientes que necesitas cambiar en tu vida espiritual. Al compartir, no solo te desahogas, sino que ayudas a alguien que lo leerá y pensará, no soy solo yo.
Hay un gran poder en este intercambio silencioso entre personas que buscan crecer en la fe. Si este tipo de contenido te fortalece, dale me gusta al video. Este simple gesto ayuda a que el mensaje llegue a más personas que necesiten precisamente esta guía, pero que aún no lo saben. Tu participación aquí es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas con este tipo de contenido, profundo, directo y aplicable a la vida real. Si quieres seguir caminando juntos sobre temas como la guerra espiritual, la oración, las señales, los hábitos que influyen en las bendiciones y el discernimiento sobrenatural, suscríbete al canal. Así te mantendrás cerca de este tipo de mensaje que despierta, guía y anima. Y ahora, con un corazón más abierto, podemos profundizar en la primera de estas tres palabras y por qué tiene un peso espiritual mucho mayor de lo que casi todos imaginamos. Hay un punto muy delicado en la vida espiritual que casi nunca se explica con suficiente profundidad. Dios no solo escucha el sonido de las palabras, sino que responde a la verdad que hay detrás de ellas. En el catolicismo espiritual más profundo, aquel que nace de la experiencia de los santos, de una vida de oración auténtica y de luchas invisibles, siempre se ha enseñado que las palabras no son solo sonido, las palabras son dirección. Las palabras son decisión interior, las palabras son el posicionamiento del alma, y cuando se comprende esto, todo el camino de la oración comienza a cambiar de forma muy práctica. A muchas personas les ha enseñado a repetir fórmulas, pero no a alinear la intención. Y la intención es lo que le da peso espiritual a la oración. Dos personas pueden decir exactamente la misma frase y el impacto espiritual puede ser completamente diferente. Porque una habla por costumbre, la otra por entrega, una habla por miedo, la otra por confianza, una habla solo queriendo resolver un problema inmediato y la otra habla porque ha decidido cambiar su mentalidad con Dios. ¿Ves cómo esto cambia todo? No se trata de cantidad, se trata de verdad interior. Tras bambalinas de la espiritualidad vivida por hombres como el Padre Pío, hay un patrón recurrente. La transformación comienza invisiblemente. Antes del milagro externo, hay un ajuste interno. Antes de la respuesta, hay una alineación. Aconsejó a quienes buscaban curas, liberación, respuestas urgentes, pero a menudo comenzaba corrigiendo la postura, los hábitos, el lenguaje y la intención, porque, Según esta comprensión espiritual, la gracia no encuentra resistencia en el cielo, la encuentra en el corazón humano desorganizado. También hay un error común que debe corregirse cuidadosamente. Los objetos bendecidos ayudan, pero no reemplazan la vida interior. Rosarios, medallas, imágenes, agua bendita, todos tienen un verdadero valor espiritual dentro de la tradición católica. Son signos, puntos de contacto, instrumentos de recuerdo y fe, pero ningún objeto funciona como atajo para un alma que no desea abrirse verdaderamente. No es el objeto lo que activa la bendición, sino la disposición interior la que permite que la bendición encuentre espacio. Existen poderosos relatos espirituales sobre la guía del Padre Pío sobre este tema. Él valoraba profundamente el rosario, pero advertía que un rosario rezado apresuradamente, distraídamente y con la mente distante, tiene menos impacto que una frase corta dicha con total entrega. Esto cambia por completo la lógica de quienes piensan que la espiritualidad es actuación. No es actuación, es verdad, es presencia, es decisión consciente. Y es cuando una persona deja de intentar impresionar al cielo y comienza a posicionarse sinceramente ante Dios. Y no se trata solo de la oración en sí, sino que el entorno también influye en el camino espiritual. Los lugares influyen, las rutinas moldean la sensibilidad. Los hábitos repetidos construyen la atmósfera. Una casa donde solo existen palabras de queja, acusación, dureza y desesperación crea un clima interior pesado. Por otro lado, un entorno donde existen pequeñas prácticas constantes, silencio respetuoso, gratitud verbalizada, oración sencilla, lectura espiritual, comienza a construir un campo interior diferente. No es misticismo exagerado, es el impacto acumulado de las decisiones diarias. En este contexto, la boca juega un papel central, porque revela la mentalidad
y la mentalidad revela la dirección. Quienes solo declaran la derrota, el miedo y la rebelión refuerzan internamente lo que más temen. No porque las palabras sean mágicas, sino porque las palabras confirman la postura interior. Y la postura interior guía las decisiones. Las decisiones moldean los caminos producen consecuencias. ¿Ves cómo hay una verdad oculta aquí que casi nunca se enseña con claridad? La espiritualidad no es solo pedir la intervención divina, sino ajustar el lenguaje, la intención y la postura. También hay algo muy poderoso en cómo la prisa afecta la oración. La prisa transforma lo sagrado en una tarea, transforma los encuentros en obligaciones, transforma el diálogo en protocolo. Y cuando eso sucede, la oración pierde calidez, presencia y profundidad. No es la duración lo que genera impacto, sino la verdadera atención. A veces 30 segundos de verdad cambian más que 30 minutos de repetición vacía. Esta es una revelación práctica de aspectos espirituales ocultos que muchos ignoran. Y cuando esta conciencia comienza a despertar, la persona comprende que la fe no es solo creer, sino una elección continua. Una elección de cómo hablar, una elección de cómo reaccionar, una elección de cómo posicionarse cuando nadie observa. Este es el territorio donde ocurren los mayores puntos de inflexión silenciosos, donde las pequeñas decisiones producen grandes impactos, donde el viaje espiritual deja de ser meramente religioso y se vuelve transformador desde adentro hacia afuera. Y es precisamente en este punto que muchas personas descubren que estaban tratando de hacer lo correcto de manera incorrecta, buscando efectos sin posicionamiento, respuestas sin entrega, resultados sin alineación. Y aquí es donde entran las 3 palabras que no son una fórmula mágica, sino un estado mental. Y si esta verdad ha tenido sentido para ti hasta ahora, escribe en los comentarios estado mental. Cuando decimos que estas 3 palabras representan un estado mental y no una fórmula mágica, cambia por completo nuestra comprensión de lo que se propone aquí. No se trata de repetir sonidos esperando un efecto automático, no es superstición religiosa. Es la alineación interior la que genera una verdadera transformación. Es una decisión consciente que afecta la mentalidad, cómo reaccionamos y las decisiones silenciosas de la vida cotidiana. Son palabras sencillas en apariencia, pero con un profundo impacto tras bambalinas en el camino espiritual. La primera palabra es perdón. Y aquí reside una verdad oculta que muchos evitan afrontar. Gran parte del peso espiritual que una persona siente no proviene de ataques externos, sino de resentimiento interno acumulado. Las heridas sin curar se convierten en filtros, y los filtros lo distorsionan todo: la oración, la interpretación, las relaciones, las decisiones. Mucha gente pide perdón a Dios, pero no perdona a los demás, y esto crea un bloqueo en el flujo. No porque Dios se niegue a actuar, sino porque un corazón cerrado no puede recibir plenamente lo que pide. El perdón en este contexto no es una emoción instantánea, es una decisión inicial. No necesitas sentir deseos de perdonar para empezar a perdonar, necesitas elegir. La emoción llega después, en el camino. Espiritualmente hablando, el acto de soltar el perdón es como quitarse un peso del alma. Es una liberación práctica, es purificar el espacio interior. Hay personas que han orado por el progreso durante años, pero siguen atrapadas en viejas escenas, viejas conversaciones, viejas injusticias. La oración se eleva, pero el corazón está atrapado en el pasado. El perdón rompe esta prisión invisible. En práctica, esta palabra puede decirse directa y conscientemente en momentos específicos del día, en oración personal, en silencio, con un nombre y una situación claras. Libero el perdón. Aunque te tiemble la voz, aunque aún duela, esto genera un movimiento interior. Cambia tus decisiones futuras, altera tu respuesta a las provocaciones, los recuerdos y los detonadores emocionales. Es una transformación que comienza invisiblemente, pero que se refleja en los resultados. La segunda palabra es confianza. Y aquí entra en juego uno de los puntos más sensibles de la experiencia humana: el miedo a lo que nos espera. La ansiedad suele ser un intento de control disfrazado de preocupación. El mente busca garantías, el corazón busca previsibilidad, pero el camino espiritual se basa en la confianza antes que en la evidencia. No es negar la realidad,
sino elegir posicionarse ante ella. Confiar no es cruzarse de brazos, es caminar sin tener todas las respuestas, pero con una firme dirección interior. La confianza que se enseña en la espiritualidad profunda no es pasiva, no es una resignación derrotada, es una confianza activa. Es seguir plantando aunque no veas un brote, es seguir orando aunque no haya una señal inmediata. Es ajustar las decisiones diarias con base en la verdad espiritual, no en el miedo a la situación. En los relatos espirituales vinculados al Padre Pío, la confianza se manifiesta como una rendición consciente, ceder el control absoluto a Dios sin abandonar su propia responsabilidad de actuar con rectitud. Según esta comprensión espiritual, la gracia no encuentra resistencia en el cielo, la encuentra en el corazón humano desorganizado. También hay un error común que debe corregirse cuidadosamente. Los objetos bendecidos ayudan, pero no reemplazan la vida interior. Rosarios, medallas, imágenes, agua bendita, todos tienen un verdadero valor espiritual dentro de la tradición católica. Son signos, puntos de contacto, instrumentos de recuerdo y fe. Pero ningún objeto funciona como atajo para un alma que no desea abrirse verdaderamente. No es el objeto lo que activa la bendición, sino la disposición interior la que permite que la bendición encuentre espacio. Existen poderosos relatos espirituales sobre la guía del Padre Pío sobre este tema. Él valoraba profundamente el rosario, pero advertía que un rosario rezado apresuradamente, distraídamente y con la mente distante tiene menos impacto que una frase corta dicha con total entrega. Esto cambia por completo la lógica de quienes piensan que la espiritualidad es actuación. No es actuación, es verdad, es presencia, es decisión consciente. Es cuando una persona deja de intentar impresionar al cielo y comienza a posicionarse sinceramente ante Dios. Y no se trata solo de la oración en sí, sino que el entorno también influye en el camino espiritual. Los lugares influyen, las rutinas moldean la sensibilidad. Los hábitos repetidos construyen la atmósfera. Una casa donde solo existen palabras de queja, acusación, dureza y desesperación crea un clima interior pesado. Por otro lado, un entorno donde existen pequeñas prácticas constantes, silencio respetuoso, gratitud verbalizada, oración sencilla, lectura espiritual, comienza a construir un campo interior diferente. No es misticismo exagerado, es el impacto acumulado de las decisiones diarias. En este contexto, la boca juega un papel central, porque revela la mentalidad, y la mentalidad revela la dirección. Quienes solo declaran la derrota, el miedo y la rebelión, refuerzan internamente lo que más temen. No porque las palabras sean mágicas, sino porque las palabras confirman la postura interior. Y la postura interior guía las decisiones moldean los caminos producen consecuencias. ¿Ves cómo hay una verdad oculta aquí que casi nunca se enseña con claridad? La espiritualidad no es solo pedir la intervención divina, sino ajustar el lenguaje, la intención y la postura. También hay algo muy poderoso en cómo la prisa afecta la oración. La prisa transforma lo sagrado en una tarea, transforma los encuentros en obligaciones, transforma el diálogo en protocolo. Y cuando eso sucede, la oración pierde calidez, presencia y profundidad. No es la duración lo que genera impacto, sino la verdadera atención. A veces, 30 segundos de verdad cambian más que 30 minutos de repetición vacía. Esta es una revelación práctica de aspectos espirituales ocultos que muchos ignoran. Y cuando esta conciencia comienza a despertar, la persona comprende que la fe no es solo creer, sino una elección continua. Una elección de cómo hablar, una elección de cómo reaccionar, una elección de cómo posicionarse cuando nadie observa. Este es el territorio donde ocurren los mayores puntos de inflexión silenciosos, donde las pequeñas decisiones producen grandes impactos, donde el viaje espiritual deja de ser meramente religioso y se vuelve transformador desde adentro hacia afuera. Y es precisamente en este punto que muchas personas descubren que estaban tratando de hacer lo correcto de manera incorrecta, buscando efectos sin posicionamiento, respuesta sin entrega, resultado sin alineación. Y aquí es donde entran las 3 palabras que no son una fórmula mágica, son un estado mental. Y si esta verdad ha tenido sentido para ti hasta ahora, escribe en los comentarios estado mental.
Cuando decimos que estas 3 palabras representan un estado mental y no una fórmula mágica, cambia por completo nuestra comprensión de lo que se propone aquí. No se trata de repetir sonidos esperando un efecto automático, no es superstición religiosa, es la alineación interior la que genera una verdadera transformación. Es una decisión consciente que afecta la mentalidad, cómo reaccionamos y las decisiones silenciosas de la vida cotidiana. Son palabras sencillas en apariencia, pero con un profundo impacto tras bambalinas en el camino espiritual. La primera palabra es perdón, y aquí reside una verdad oculta que muchos evitan afrontar. Gran parte del peso espiritual que una persona siente no proviene de ataques externos, sino del resentimiento interno acumulado. Las heridas sin curar se convierten en filtros, y los filtros lo distorsionan todo. La oración, la interpretación, las relaciones, las decisiones. Mucha gente pide perdón a Dios, pero no perdona a los demás, y esto crea un bloqueo en el flujo. No porque Dios se niegue a actuar, sino porque un corazón cerrado no puede recibir plenamente lo que pide. El perdón, en este contexto, no es una emoción instantánea, es una decisión inicial. No necesitas sentir deseos de perdonar para empezar a perdonar, necesitas elegir. La emoción llega después, en el camino. Espiritualmente hablando, el acto de soltar el perdón es como quitarse un peso del alma. Es una liberación práctica, es purificar el espacio interior. Hay personas que han progresado por el progreso durante años, pero siguen atrapadas en viejas escenas, viejas conversaciones, viejas injusticias. La oración se eleva, pero el corazón está atrapado en el pasado. El perdón rompe esta prisión invisible. En la práctica, esta palabra puede decirse directa y conscientemente en momentos específicos del día. En oración personal, en silencio, con un nombre y una situación clara, libero el perdón. Aunque te tiemble la voz, aunque aún duela, esto genera un movimiento interior, cambia tus decisiones futuras, altera tu respuesta a las provocaciones, los recuerdos y los detonantes emocionales. Es una transformación que comienza invisiblemente, pero que se refleja en los resultados. La segunda palabra es confianza, y aquí entra en juego uno de los puntos más sensibles de la experiencia humana, el miedo a lo que nos espera. La ansiedad suele ser un intento de control disfrazado de preocupación. La mente busca garantías, el corazón busca previsibilidad, pero el camino espiritual se basa en la confianza antes que en la evidencia. No es negar la realidad, sino elegir posicionarse ante ella. Confiar no es cruzarse de brazos, es caminar sin tener todas las respuestas, pero con una firme dirección interior. La confianza que se enseña en la espiritualidad profunda no es pasiva, no es una resignación derrotada, es una confianza activa. Es seguir plantando sin ver un brote, es seguir orando aún sin una señal inmediata. Es ajustar las decisiones diarias basadas en la verdad espiritual, no en el miedo a la situación. En los relatos espirituales vinculados al Padre Pío, la confianza se manifiesta como una rendición consciente. Ceder el control absoluto a Dios sin abandonar la propia responsabilidad de actuar con rectitud.